Buenos días, soy Julia Chuñil, pertenezco a una comunidad putriguera, pero lo que más me gusta es rescatar las semillas, hasta las plantas de flores, todo. Hacer cambio y rescatar, siempre que no se olviden las ñañas de rescatar la semilla que es nuestra, de nosotros, la que tenemos que tener. Bueno, hoy día estamos acá acompañando a una marcha convocada por los hogares de Mapuche a nivel nacional y hay que apoyar esta instancia porque hoy día la marcha es para saber dónde está la Lamien Julia Chuñil, que está desaparecido hace bastante tiempo, y hay que colocar el tema, y hoy día los jóvenes nos están dando el ejemplo para colocar estos temas que son importantes y darlo a conocer a la opinión pública. También se habla mediáticamente de la Comisión de Paz y Entendimiento, y mientras no se resuelvan estos temas tan esenciales como es la búsqueda de una persona, de una papay, mapuche y dirigente, poco va a haber de paz y entendimiento, y donde finalmente no hubo participación de los loncos, autoridades ancestrales y también de distintas comunidades mapuches, sino más bien hubo una representación elegida por los partidos políticos y el presidente electo. Mañún Fecamuten. Para unas palabras, Kumesugun Pulamiens, el día de hoy nos encontramos para alzar la voz para nuestra Lamien Julia Chuñil, que lleva ya más de 6 meses desaparecida por el Estado chileno. Hace poco le mataron sus animales también. Dentro de todo, a ella se le incriminó injustamente por ejercer sus derechos y defender la vida, la tierra y la dignidad de nuestros pueblos. Julia no está sola. Su lucha es de tantas mujeres mapuches que han sido puesto en pie frente a la violencia del Estado y extremismo. Su valentía nos inspira y su caso nos convoca. Y no tenemos que callarnos. Exigimos respeto hacia los derechos colectivos de nuestro pueblo. Desde este espacio le enviamos todo nuestro Nehuen. Que se sepa aquí que estamos firmes, que somos solidarios y somos conscientes de que mientras haya una Lamien criminalizada por su lucha, nuestra lucha también va a seguir. Y también terrorista, lo digo, porque ello amenaza a nuestras ñañas que están defendiendo nuestra naturaleza. Y nosotros como mujeres mapuche estamos, digamos, luchando que no seamos atropelladas y no seamos forzadas de dejar en nuestra comunidad, nuestra tierra. Entonces aquí Lamien, yo digo a todas las naciones mapuche y la comunidad mapuche que se levante aquí, esto no se puede quedar impune. Eso Lamien.